Muy buen día, venerables seres. Sean todos bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas taoístas de los venerables maestres Hakelium Zeus Induceus y Samael Joad Batur Weor. Hoy, en voz de nuestro amado maestro Arcolanda, a que le damos la bien llegada, pero antes vamos a pedirle a una venerable Eva que nos haga, venerable maestro Arcolanda, le estamos oyendo a vuestra merced. Bueno, parece ser que el venerable maestro hace un cierto tuvo una pequeña desconexión, entonces pedimos licencia a vuestras mercedes, entre tanto él ingresa. Venerable Ser Magnus, antes de dar inicio también a esta conferencia, y bueno, aquí veo a la venerable Hermagda Laudeimar, que está con nos. Maestra Laudeimar, su merced desea compartir con nos su sabiduría en este mocierto. Bueno, vengo llegando, casi que no entro. El tema de hoy es Jesús el Cristo, ¿cierto? La vida real de Jesús el Cristo, ese es el título. Venerable maestra, realmente no, el tema es verdades escondidas de los Cristos. Entonces, De los Cristos. Así es, venerable maestra, gratísima. Y la participación es acerca de quién es para mí Cristo. Sí, maestra, esta es la participación en este mocierto para saber para su merced qué es el Cristo o qué son los Cristos, o si alguna persona tiene otra forma de ver, bueno, nuestro Señor Jesucristo, porque así lo mencionan a veces la gente y se enojan cuando le dicen el Cristo, porque para ellos, digamos, el Cristo es una forma vulgar de decirlo. Entonces, pues eso también es una duda que quería preguntarle al venerable maestro Arcolanda y a sus mercedes si la pueden responder. Gratísimas, maestra. No sabía que la gente se ofendía al decir Jesús el Cristo. Pues a mí me ha pasado, maestra. Sí. Por eso digo, gratísimas, maestra. Jesús el Cristo, porque, bueno, me acostumbré a oír Jesús el Cristo. Y pues tiene mucha lógica que uno diga Jesús el Cristo. Si la persona se molesta, uno le dice, bueno, es que uno tiene que referirse a cuál Jesús, como hay tantos Jesús. Jesús, como dice el maestro Kelly, Jesús el cantinero, Jesús el carpintero, Jesús el vecino, Jesús el tendero. Entonces hay que definir bien de qué Jesús nos estamos hablando. Porque si decimos Yeshua ben Pandira, no sé cómo lo tomen. Su verdadero nombre es Yeshua. Entonces, si se molestan decirle, bueno, es que el nombre real de él es Yeshua, no Yeshua, no es con Y. Y decirle pues que eso de Jesús es una traducción de Yeshua y que I con el puntico, la J también es un tipo de I y que por eso tradujeron Jesús, pero se le puede decir Jesúa o Yeshua, que es su verdadero nombre o su verdadero nombre, decirle así a la persona. Decirle pues Jesús es un derivado o una traducción. Pues convencerlos de que no se molesten por eso. Preguntarles si les gustaría mejor que le dijeran Yeshua, que qué les parecería a ellos mismos hacerle esa pregunta. Bueno, para mí el Cristo es la sustancia de la cual emana la vida. Todos sabemos que es la energía genética dentro de nosotros. Con respecto a la vida de los Cristos, pues solo sé algo de la vida de Jesús el Cristo o de Yeshua ben Pandira y de ahora nuestros venerables
maestres Kelim Zeus y el maestro Samael. Sabemos que a los 7 heliocrones actúa el venerable Yeshua Ben Pandira y desaparece y aparece a los 30, a irse definitivamente a los 33. Entonces, en ese lapso de tiempo, pues, lo que he oído decir, pues, que en ese lapso de tiempo, él iba a unos templos y que él estuvo en un templo con una Eva, que fue su esposa. Y bueno, y de la niñez, algo que leí en los apócrifos, que él un día estaba jugando y estaba haciendo un río, licencia, así como cuando los niños juegan y marcan una línea, hacen una curva y así. Él estaba muy niño, no sé qué edad tenía, pero era menor de 7 heliocrones. Creo que tenía 3 o 4. Y entonces él estaba haciendo un dibujo de una línea estaba marcando algo en la arena, en la tierra. Se le acercó otro niño. Y ese niño que se le acercó le borró lo que él estaba haciendo. Entonces él se levantó y desencarnó al niño que le desbarató eso. Porque él estaba haciendo un río, él estaba creando. Le fueron a poner la queja al venerable padre de él, venerable José. Le dijeron lo que había hecho Yeshua Ben Pandira, el hijo del carpintero, acaba de matar a un niño. Y entonces José no sabía qué hacer y fue donde Miriam, porque el verdadero nombre de ella, Osimbre, es Miriam. Y le dice, por favor, porque él respetaba mucho a Jesús el Cristo, a Yeshua Ben Pandira, y le pide, por favor, que hable con su hijo, que hable con su hijo, que corrija lo que acaba de hacer. Bueno, así en mis palabras, porque textual íntimo estaban así. Porque él todo así consternado, pues no sabía ni qué hacer y como Jesús el Cristo cuando hablaba era un templado, por eso recurre, tú que eres la madre, ves con tu amor de madre, con tu voz de madre y háblale, dile que corrija eso. Y entonces Miriam, la Virgen Miriam va donde él o habla con él, le dice que por favor le devuelva la vida al niño. Primero Jesús dice algo, eso si no recuerdo, yo no sé qué dice, no recuerdo bien allí. Y entonces la madre le insiste, le suplica que mire que el problema grande, que la gente se le viene encima, que por favor que este niño lo levante de allí. Y es cuando él lo resucita, porque él no pensaba hacerlo. Entonces, ese es un hecho que de pronto la gente no conoce y que yo tuve la gran David de leerlo en el libro de los apócrifos. Bueno, eso es así a grosso modo lo que ahora mismo recuerdo de la vida de Yeshua Ben Pandira. Gratísimas. Bueno, gratísimas a su merced, venerable maestra Laudimar, por entregar
este importante diálogo en este mocierto de lo que pues, su merced nos ha, pues, lo que ha leído en los textos, entonces gratísimas. Y bueno, pues no sé si el venerable maestro Arcolanda ya está con nos para que pueda dar inicio en este hoy. Venerable maestro. Sí, muy buen día, buen dinero, muy buena salud. Qué bueno volver a estar conectados con vuestra Mercedes, aunque los estábamos oyendo, no estábamos conversando, pero aquí estábamos. Gratitud a nuestro Señor el Cristo, al unigénito, estamos hoy congregados en este lugar. Vamos a licenciar que otro ser más del público pueda emitir cuál es su sentir respecto al Cristo, qué es el Cristo, quién es nuestro Señor Jesús el Cristo. Adelante. Bueno, gratísimas maestro. Quiero hacer mención aquí a una Eva y también a un, bueno, no sé si es una Ava o un Eva también, que hicieron participación en el chat. La primera es de la venerable Marisol. Ella nos dice lo siguiente. Buen día para todos. Con referencia a la pregunta realizada por la maestra Obijatu, quiero compartir por aquí una cita bíblica que da una luz y un enfoque distinto qué es y quién es el Cristo. La cita es Gálatas 3:16, que dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, muy bonita esta cita bíblica, venerable Hermagda Marisol. Dios le bendiga por su participación. Y el venerable o la venerable Bernuit nos dice lo siguiente. Bueno, él creo que antes había dicho algo. Ah, sí, licencia porque no había visto. Dice, ¿es verdad que Cristo significa Mesías y a su vez es enviado? ¿De ser así, qué idioma o lengua? Bueno, esta es la primera pregunta y la segunda es, ¿la participación es hablar de lo que hemos aprendido o de lo que pensábamos? Bueno, venerable Bernuit, la participación es con respecto a lo que su merced cree que es el Cristo y también de lo que ha aprendido, porque pues obviamente tiene muchas formas de ver cómo es el Cristo, ¿no? Entonces, o bueno, nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, para que su merced si se anima a participar, pues le estamos oyendo a vuestra merced. Por aquí también el venerable Juan Guillermo nos hace la siguiente pregunta. Excelente día, venerables seres. Un gusto saludarlos. Licencia, maestro. ¿Yeshua tuvo posa? ¿Quién fue? Bueno, maestro, pues estas ha sido hasta ahora las participaciones y no sé si algún ser desea participar de forma oral para que podamos oírle a vuestras mercedes. Entonces les estamos oyendo para iniciar en este hoy. Venerable Bernuit. Bueno, aquí creo que la venerable o el venerable Gaubaji tiene su fono abierto, le estamos oyendo. Sí, maestra. Buen día a todos los seres de la sala. Buen día al maestro Arcolanda. Pues solo comenté que nos hemos traído como en la cultura, las costumbres que nos han enmarcado, nos han enfocado las iglesias. Entonces, solo por decir así, nos hemos enfocado en que las iglesias evangélica, católica, testigos de Jehová, entonces nos hemos venido dejando criar y crear por el tradicionalismo, porque en la iglesia evangélica se ve de una manera, se enfoca de una manera. Si hablamos en la forma en la iglesia católica, pues el concepto y todas las tradiciones que se hacen, ¿verdad? En Semana Santa y pues de las fechas, como ya lo hemos venido estudiando aquí en la doctrina, son diferentes
todos los eventos en los que nos hemos enfocado, que el 24 de diciembre ha sido el nacimiento, ¿verdad? Del niño Jesús, decimos. Entonces, para nos como un INTI, hemos pensado que el Cristo es el Salvador, es el Hijo de Dios, el que fue puesto en el vientre de María. Decimos de María, y desde otro punto de vista, la madre de Jesús, María. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde un niño se crió, y el Hijo de Dios, viéndolo también desde la Trinidad, ¿verdad? Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, Espíritu Sacro. Entonces, pero viéndolo ya desde la doctrina, desde la parte científica, también venimos viendo lo que es en sí la forma cel. En gnosis hay otro sentido también, entonces son varios conceptos, pero en sí el Cristo es el Salvador, es el Mesías, y ese es mi punto, maestra. La forma en cómo nos hemos criado hemos conceptualizado eso, pero aquí vamos aprendiendo, y primero Dios, pues ahí abriendo un poco la INTI y agradeciendo a Dios por la sabiduría que le brinda a los maestros, que son los que nos iluminan para ir aprendiendo, ¿verdad? Y seguir en el camino para la liberación al final. Muchísimas feliz tarde y bendiciones a todos los seres. Bueno, gratísimas a vuestra merced, venerable maestra Kaubaji. Es un gusto poderle oír a vuestra merced, siempre activa y presente, y qué bueno su participación en este hoy. Dios le bendiga. Bueno, aquí está la venerable o el venerable Bernuit. Le estamos oyendo a vuestra merced, venerable hermano. Buen día, buen dinero, buena salud. Habla Masrala. Bernuit en este momento no puede hablar. Está ocupadita. Pero puedo intervenir, ¿cierto? Claro que sí, maestro. Bien llegado. Bueno. Con respecto a esta conferencia de los Cristos, pues empezando por ahí ya se generan interrogantes. ¿Los Cristos? Ah, bueno. Entonces, pues quisiera como tratar de hablar lo que más pueda, pero en el menor tiempo, lógicamente. Con respecto al Cristo, pues siempre en mi caso personal tuve pues esa referencia histórica, bíblica, del nacimiento del 24 de diciembre. No, esa no es bíblica, es referencia católica, pero la referencia bíblica es pues, de lo que se habla en la Biblia, lo cual nos genera pues muchos interrogantes, más lo que hemos aprendido por medio de algunas conferencias de algunos maestros que le hemos oído, como el caso de nuestro maestro de Arcolanda y de pronto otros maestros por ahí, más lo que han dicho los padres en algunas que otras conferencias. Entonces, empezaría por decir lo siguiente. Yo preguntaría al maestro ahora, ¿qué es el Cristo? ¿Qué es Cristo? Quisiera preguntarle si el Cristo como tal, el Cristo es un ser, así como hoy está pues el maestro Kelly, el maestro Joab, más los seres que ellos han develado. Entonces yo quisiera saber si hay una energía llamada Cristo, ¿cierto? Una energía llamada Cristo. Como decían las anteriores participantes, pues siempre hemos dicho Jesús, más por las de las L's de los padres, se ha sabido que es Yeshua, aunque ahorita la compañera decía Yeshua, ¿cierto? Yeshua ben Pandirá. Entonces, Yeshua ben Pandirá, cada uno de ellos es una energía luego unificada a esa energía del Cristo. Quisiera preguntar pues esa cuestión. Del Cristo,
uno oye muchas referencias, dicen que es el tercer logo solar. Yo no quisiera que nos ahondaran sobre ese conocimiento. ¿Qué es eso de los logos solares? ¿Cómo así que es el tercer logo solar? Del Cristo o de Jesús, el Cristo o Yeshua y Yeshua, hay muchas referencias extrañas, como por ejemplo lo de los mercaderes, aunque el maestro Recolanta algo habló de eso, que él llegó al templo, encontró eso lleno de mercaderes y los echó. Bueno, ¿cómo los echó? Les dijo, váyanse. Y se fueron así simplemente. Aunque el maestro Recolanda habló de que hubo pues ahí un manejo de ciertas técnicas de artes marciales, lo cual indica entonces que el Cristo no es una persona, o no fue su cuerpo físico, no fue un cuerpo común, ¿cierto? Aquí en Medellín, por ejemplo, existen los vendedores ambulantes y creo que eso existe en las grandes ciudades de aquí de Colombia, las principales ciudades. Si sus mercedes han tenido la oportunidad de ver lo que es un tropel, una pelea de desalojo de vendedores ambulantes, podrán hacer esa semejanza entre lo que es venir un combo de policías o de funcionarios públicos también a echar los vendedores ambulantes, a que se aparezca un peludo a echar un montón de vendedores ambulantes o de mercaderes, como se quiera decir, o como sea la real historia de pronto de ellos, a echarlos de un lugar específico donde ellos solventaban sus ganancias. ¿Qué tan facilito será eso? Sacar esa gente de ahí. Entonces, el Cristo, pues, hemos aprendido pues que su cuerpo físico no era un cuerpo común. Lo mismo cuando se nos habla o se nos enseña sobre la imagen donde él aparece como arrodilladito sobre una pierna, orando, y pues el maestro Arcolanda ya lo he oído hablar sobre eso, que no crea, que es con una rodilla puesta al suelo, ¿sí? Entonces, especificaba que era con la rodilla al aire, con la rodalgia al aire, que le oía a otro maestro decir que en esa posición pudo haber durado, la verdad no me acuerdo cuánto tiempo, pero creo que fueron, no sé, 2 horas. Yo invito a cualquiera a que haga la runa en caos, un minutico, con un minutico es suficiente. Entonces, explicaba ese maestro al que le oí decir esas palabras, que el Cristo duró en esa posición más de 1 hora. ¿Cuánto? No sé. He ahí que por eso sangró sangre. Por eso sudó sangre, perdón. Por eso sudó sangre. Debido al esfuerzo, otra indicación más de que su cuerpo físico no era un cuerpo físico cualquiera, ¿sí? Ahora, ¿por qué él tenía ese cuerpo físico así? ¿Le fue dado? Pues en cierta medida tal vez, porque se anuncia que fue hijo de Dios y concebido pues por el Espíritu Sacro. Quisiera que me explicaran qué es ese Espíritu Sacro, ¿cierto? Pero también es cierto que él a lo largo de su vida tuvo que haber sido sometido a muchas pruebas, ¿sí? Que fortalecieran pues no solamente o no solamente su viteria, sino también su acople a esa fuerza Cristo, ¿cierto? Una vez oí al padre Kelly decir por ahí en un audio que la viteria tenía que acoplarse al ser. O sea, él refiriéndose a sí mismo, que él, tal vez Gustavo, pues como es su nombre, tenía que acoplarse a su viteria Kelium, ¿cierto? Y no al revés, no que
el ser tenía que acoplarse a su viteria. Eso, pues, indica una disciplina, una voluntad que no, pues, no hay forma de medirla, que no hay cómo compararla, no hay palabras, o sea, no tengo palabras para hablar de eso, porque o sea, prepararse para que una viteria reciba tal magnitud de ser, eso debe ser, pues, no debe ser cosa fácil, ¿cierto? Eso lo dijo el padre Kelly. En aquella época, el cuerpo de Yeshua, para acoplarse al Cristo, me imagino que eso fue una lucha tenaz, ¿sí? Cuentan por ahí, algún maestro nos contó una historia de que el Cristo, eso no aparece en la Biblia, estuvo en el Tíbet, ¿sí? En ese lapso de tiempo bíblico donde no se habla de él, que es como, porque solo se habla de él como al nacer, a cierta edad ya como preadolescencia, que es cuando aparece ante los jueces de la ley, y luego los últimos 3 años de su vida. Entonces hay un gran vacío de lo que fue su existir. Nos cuentan entonces, algún maestro nos contó que dentro de su labor de crecimiento y crecicierto, él estuvo en el Tíbet. Y en el Tíbet, pues ya sabemos que allá la referencia que tenemos es de los Shaolin, ¿cierto? Calvitos. A él fue el único que se le permitió tener el cabello largo, ¿sí? Y él, me imagino yo, pues no es como me lo contaron porque uno algo se le olvida, pero me imagino yo que dentro de su hecho de que era un ser humano, pues como cualquiera de nosotros con carne, más no un ser humano cualquiera lógicamente o lógicamente, pues tenía también sus tendencias de muchacho, de hombre, ¿cierto? Entonces nos contaba el maestro que nos dijo esa historia, que a él se le enseñó algún mantra, alguna palabra para el manejo del fuego renovatus. Entonces él, me imagino que dentro de su inquietud, empezó a jugar con este mantra, lo quiso practicar y todo el lugar, el monasterio, el templo, no sé, el lugar donde él estuvo, se prendió en llamarada. Más lógicamente no era una llamarada pues como la que conocemos de este fuego incandescente que consume y quema. Así la viteria, pues es un fuego diferente, pero de todas maneras uno al ver esas luces y esas llamas me imagino que se asusta. Entonces la gente se asustó, ¿sí? Entonces apareció el superior de ese lugar, revirtió con palabras pues esa iluminación del fuego renovatus, esa activación del fuego renovatus. Y bueno, ahí llegó el cuento en cuanto al fuego renovatus, pero hubo un anexo que fue que, digamos así, el supervisor de patio tal vez, se dio cuenta que fue el Cristo el que activó ese fuego renovatus y con una varita pues lo castigó. Entonces el Cristo lo miró de soslayo e inmediatamente desencarnó. Yo ahí mismo pregunté, bueno, ¿por qué murió este ser? Si el Cristo pues lo escupieron, lo latigaron, bueno, en fin, tantas cosas que pudo haber, que pudieran haber pasado en su época mala, digámoslo así, porque ese otro ser sí desencarnó. Entonces la respuesta fue, porque a conciencia sabían quién era el que estaba ahí, ¿sí? Por eso este ser
desencarnó y fue mandado a un sol purgatorio, y se supone que en la segunda venida ya el ser pues sale de allá. Bueno, no sé, me estoy como extendiendo demasiado. Tranquilo, tranquilo, Sí, Masala, que vamos a explicarle, no se preocupe. sí, señor. Bueno, entonces siguiendo pues con esta línea. Ya lo acusan de matón al maestro. No, pero mire que no, que ahí me dieron pues una explicación, ¿cierto? Bueno, Oiga, entonces, Marrala, Marrala, pero para que no se desvíe el tema, sí, señor. este maestro no murió físicamente y lo que él tocó no fue un golpe, él tocó con una vara con que alineaba a sus discípulos el chakra coronario, o sea, el área superior del Daunasastasa del maestro, y fue mutado el defecto o la maldad que tenía este maestro, se llama la muerte mística. Lo que pasa es que lo mismo que le pasó a aquel niño, no fue que el niño murió, que no, es que su niño mató al maestro, su maestro, un niño maestro mató a aquel niño y que él no quería resucitarlo. Oiga, no, 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 cuidado. Eso se presta para cosas delicadas que se llama falso testimonio y calumnia. Hay que tener mucho cuidado, pero tranquilo, termine y ahorita conversamos. Ah, bueno, ok, maestro. Bueno, entonces con respecto al Cristo, entonces, bueno, surgen muchas preguntas como inicié. Eh, he oído mencionar palabras Crestus, Crestos, Cristo, ¿cierto? Entonces, en esa medida, esas líneas, eso, ¿qué nos indicarían? ¿Cierto? He oído decir que el cuerpo físico del Cristo es el semen, ¿sí? Bueno, ahí preguntaría yo, ¿el semen como tal o los espermatozoides o los ospermos? Eh, Así como alguna vez oí hablar que Lucifer tenía uno de sus manifestaciones, es en el ojo, en la pepita esta que se oscurece, ¿en dónde es? ¿Cómo es que se llama? La pupila. Entonces el Cristo tiene manifestación o que su cuerpo físico es en el semen, ¿cierto? Y de hecho muchas referencias, ahora se escribió ahí en el chat el pasaje bíblico donde se dice algo así. Con respecto al Cristo, pues también he oído hablar que es el pegamento que sostiene la creación o la creacel. Entre la fuerza del Padre, la fuerza de la Madre, está la fuerza del Cristo. Bueno, ya el maestro me explicará sobre eso y me sacará de dudas, que es la que une. Es decir, el universo, todo cuanto existe, hay una fuerza que hace que todo permanezca unido, que es la fuerza del Cristo. Eso lo he oído decir en conferencias. Pero también he oído la palabra Crestus Miguel, Crestus Telium, ¿sí? ¿Qué es esa relación? ¿Sí? ¿Qué es esa relación que hay ahí? Cuando se habla de los diferentes Cristos, que Abraham, que Isaac, que Jacob, que el Buda, que Krishna, que ellos también son Cristos. Entonces, por eso preguntaba yo al principio, bueno, el Cristo es un ser, una energía que se llama Cristo, o cómo es ahí esa relación que a veces me genera un poco de confusión, ¿cierto? Y bueno, yo creo que ya me extendí demasiado, pues se podría hablar otras cosas más, otras anécdotas, como por ahí que alguien que tiene
¿Alguien tiene por ahí la duda acerca del Cristo que si tuvo posa? Bueno, ya nos han dicho, no tuvo una posa, tuvo dos. Una que lo preparó, ¿cierto? Que en este momento se me olvida el simbre porque sí me lo dijeron. Hubo un corte de líneas con esa dama y luego ya él, pues después de ese prepararse, él ya tuvo su posa. Pues no sé si será debido decir el simbre o el nombre, pues que el maestro Arcolanda después no saque dudas de eso, que ya que fue con la que culminó su obra, ¿cierto? Y es más, se habla de descendencia, ¿cierto? Pero bueno, yo en lo personal alguna vez hablaba con un vecino y no sé por qué resultó la conversación y creo que fue él mismo el que trajo la conversación a decir que la gente se, ¿cómo se le ocurre decir que tuvo pareja? Entonces, a mí lo único que se me ocurrió decirle fue, bueno, vamos a suponer que si tuvo pareja, vamos a suponer que si tuvo familia, descendencia. ¿Eso qué le quita o qué le resta a la obra? ¿Sí? Y se quedó callado y no me dijo más nada. Entonces, ese tema, ¿qué importancia podría tener sobre lo que sabemos del Cristo? Yo me imagino que, o yo me atrevo a decir que es suprema importancia. Saber si tuvo su pareja, saber si tuvo su descendencia. A mí me parece que eso tiene demasiada importancia. Siempre he considerado que los maestros actuales son personas comunes en cuanto a que son de carne y hueso, en cuanto a que viven como vive uno. Me refiero a que comen, a que, por ejemplo, el caso del padre Kelvin tuvo sus hijos, su esposa, hay que sostenerse, hay que elaborar, en fin, en cuanto a eso. Más en cuanto a sus obras, en cuanto a su ejemplo, pues lógico que pues no hay forma de definirlo. Algunos pues han hablado hablan de la palabra perfección. Bueno, digamos que sí, ahí está la perfección de su vida, la perfección de sus actos, ¿sí? Y sus frutos, por ejemplo, en el caso del padre Kelly, en el padre Samael, pues mirar esta obra, mirar sus discípulos, pues obvio, eso no es una cosa común, eso no es una cosa cualquiera. Y el mensaje o la enseñanza y lo que quieren que hagamos, que se haga en esta obra. Y ojalá pues fuera la humanidad, más sabemos que no es la humanidad, siempre va a ser un sector, unos pocos privilegiados, lógicamente. Creo que somos privilegiados los que van a estar más cerca y lógicamente dentro de nos hay unos que son pues líderes, en el caso de estos maestros que hoy nos enseñan, nos dan estas cátedras. Dejémoslo así y que otras personas de pronto manifiesten inquietudes y alguna otra conversación, comentario, idea que tengan y el maestro pues ahí que nos regañe y nos jale las orejas si hemos dicho cosas que no deben ser. Bueno, gratísimas a vuestra merced, venerable maestro Masrala, y también a su esposa en hoy por esa participación tan activa y por todas esas preguntas que creo que cada uno de nosotros hemos hecho en alguno, ¿cierto? Bueno, yo también aún no conozco ni la mitad de las cosas que su merced dijo. Entonces, maestro, pues le estamos oyendo a vuestra merced. Gratitud, maestro. Venerable maestro Arcolanda. Sí, señora, le estamos oyendo. Maestro, estamos también oyéndole a vuestra merced para que nos ayude a aclarar estas dudas, maestro. Gratísimas. El Cristo, para que quede
más interpretado en la conciencia de sus mercedes, así como el maestro o los maestres nos despertaron en relativa forma la conciencia a sus discípulos, a sus mercedes también por el esfuerzo espiritual que han hecho, tienen un nivel de despertar. Vamos a que empiecen a convidar a seguir de hoy la palabra Crista. Así como hay Cristo, no vamos a ser machistas, ni queremos ser machistas en la expresión. También existen las Cristas. Para que sus mercedes retomen el punto de comprensión de esto, Cristo es un cristal. ¿Qué es un cristal? Un cristal es la mutacel de unas sustancias presentes en la arena en las cuales sobresale el sílice, que es una de las 12 sales de la alquimia que nutren la médula espinal de todas las personas. Muy importante en la formación del tejido conjuntivo. Y como lo dijo Masrala, conjuntivo es conjuntar, o sea, unir. Él es el unificador. Por eso todos los unificadores son Cristos. Todos, absolutamente todos los que generen la unión para la luz, el bien, la justicia, la sabiduría, son Cristos. O sea, unigénitos del Altísimo, que se están expresando en un cuerpo, para atraer eso que se llama la paz, que es la armonía, y para que sus mercedes a seguir de hoy sepan, la paz se llama el Tao. Tao es equilibrio, y el equilibrio trae paz. Cuando un organismo va perdiendo el equilibrio, o sea, entra en desequilibrio, se enferma. Por eso, esta persona deja de sentir la paz, o sea, estar tranquilo. Equivocadamente le llamaron paciente, que es siente paz, pero ¿cómo va a sentir paz si va o viene a consultar para que los médicos le devolvemos o le ayudemos a devolver la paz, para que se convierta en paz siente, o sea, siente paz? Entonces los Cristos son los pacificadores de la tierra o de las esferas, y eso caracteriza a una criatura que está cristificándose. Son unificadores, son integradores, son pacificadores, son criaturas que ayudan al equilibrio, o sea, al Tao. Los cristales, que son refractores o refractadores de luz, los hay de varios colores. Hay cristales blancos o biparentes, que el mundo les llama transparentes. Existen cristales opacos, existen cristales negros, rojos, amarillos. Así mismo pasa con los Cristos. En el ojo humano existe una estructura llamada el cristal o el cristalino, es lo mismo. También se le llama el lente. Cuando este lente se opaca, o sea, se ensucia, pierde la permeabilidad. Óigase bien, a esa enfermedad se le llama la presbicia, que es que no pasa luz suficiente para poder enfocar bien las imágenes. ¿Qué les dice a sus mercedes eso, estimados hermanos? O sea, son refractores de luz, o sea, de la conciencia, o sea, del ser consciente. Consciente es el que ya siente.
o siente ya. El cristalino del ojo, que es un cristal o un lente, en la medida en que la criatura tiene buena respuesta de los 3 niveles de energía o de los 3 fundaciertos que aportan energía en los alimentos o aliciertos al cuerpo magno, que es la glucosa, los lípidos y las proteínas. En la medida en que estas 3 sustancias sean más limpias, más orgánicas, más puras, más castas, vamos a decirlo así, más cristalinas, entonces el cristalino humano tiene más luz. Este secreto se llama la castidad, o sea, el Tao. Por eso, sus mercedes vieron a los maestros, al maestro Kellum, jamás usó gafas. El maestro Samael jamás ha usado gafas. Y si se han usado gafas algunas veces, es para protegerse de pronto de un comentizador o ordenador, como se llaman lentes filtro, para evitar que la radiación del aparato afecte el cristalino magno, y al chocar con el cristal o al reflejarse en el cristalino físico, hecho por sílice, sosa y otros componentes, entonces se protege el cristalino humano, pero jamás han usado gafas por deficiencia visual. ¿Por qué? Porque los profetas del Altísimo tienen más la luz de la conciencia activa en sus ojos, porque es la energía mutada en el cerebro, o sea, la concentración de energía del cual hablamos nosotros se deriva de esos 3 paquetes nutricionales básicamente: aminoácidos, glucosas o azúcares, lípidos o grasas. Por eso la alquimia empieza por la Nutricel. Y que no sepa esto, vea, puede que tenga 40 o 50, 60 años en la doctrina, tenga develados la mayor cantidad de simbres posibles, pero si purifica su energía, va a tener más comprensión, más conciencia clara, óyase bien, clara, o sea, cristalina, de lo que sucede en la vida. Entendemos que sus mercedes están un poquito preocupados por las interpretaciones que han dado anteriormente de unos libros que llaman apócrifos, pero oiga, qué peligro que esos libros sean explicados con la naturaleza razonativa humana, porque nos convertimos en blasfemos, en levantadores de falsos testimonios, de mentiras, porque la simbología que se empleó siempre para que el que tenga entendicierto, o sea, claridad, pues entienda. Entonces hoy queremos decirles a sus mercedes, el título de la conferencia son los Cristos, o sea, los que han permitido que la conciencia, seres vivientes, que han permitido que la conciencia creadora, cósmica, se pueda reflejar a través de un cuerpo humano que tiene más biparencia, o sea, lo que el mundo llama más transparencia. ¿Qué se le llama a una persona transparente? ¿Por qué se le llama a una persona transparente? ¿A quién se le llama persona transparente? O lo que nos los taoístas llamamos biparente. ¿A quiénes? A los que permiten que las cosas estén claras. No tienen nada oculto, oscuro o escondido, malo por guardar. Esa biparencia o esa transparencia se llama en otras formas castidad. En otra forma se llama A sus órdenes. fundacierto del Tao, que se llama Jamón y queso a 3000. no violar conciencia. Óigase bien. A 3000 no violar conciencia. Esos son los fundaciertos del Tao. Morir al mal, que es eliminar la maldad. Nacer al bien, que es mutar la energía. Sacrificarnos por la humanidad, que es producir para otros seres, ayudar a otros.
Y el cuarto, no violar conciencia, que es la ética, la transparencia, la cristalinidad, o sea, la cristificación de un ser humano se ve ahí en la ética, la diferencia de las cosas. Entonces, cuando se habla, a empezar a hablar de un tipo, un Cristo negro que existió en la tierra, existe, que la gente no sabe, pero es un deber mío y un deber de los discípulos del maestro, que clarifiquemos esto, demos transparencia, hombre, para que quede claro. Changó fue un Cristo negro. ¿Y por qué se llama Cristo negro? Vamos a decirle negro, y así le llamó el maestro Keliun Zeus, Hindu Zeus y Samael Jabator Beor, le llamaron el Cristo negro. ¿Por qué? Él estuvo en la raza negra, o sea, en el continente africano, donde regía la maestra Afroda o Afrodita, que era la gestora o la gestora para que la raza negra, que éramos todos los luzbeles caídos, ángeles rebeldes, el primer continente que nos fue autorizado para vivir se llamó el continente africano. La palabra continente es porque contiene, o sea, aquí ahí nos encarcelaron o nos atraparon o nos contuvieron para que no siguiéramos haciendo daño. No podíamos pasar de ese continente, había unos puntos o unas barreras energéticas que no permitían que se pasara hasta que hubiese una mutacelo, un cambio en la genética, en la biogenética humana. La raza negra tuvo un salvador, como en todas las razas han tenido salvadores. Entonces, en la raza negra, Changó nació, o sea, el unigénito de Dios, un hijo de Dios. Unigénito significa un hijo de la luz, eso significa unigénito, hijo de la luz. O sea que no, el papá no tuvo que expulsar 200 o 300 millones para fecundar a ese niño, no, para nada. La mamá tampoco tuvo que sacar 3, 4, 5, 10 óvulos para fecundar a ese niño, no señor. Era bioingeniería extraterrena o extraterrestre, llamémosla celestial, para no asustar a la gente que a veces la palabra extraterrestre le parece como una defecio. Celestial, vamos a llamarlo extraterreno, que cuando uno dice extraterreno dicen, ah, bueno, sí, así sí. Pero si uno dice extraterrestre, dice, no, eso no me gusta. Vamos a decirlo extraterreno, está bien. Esta conciencia extraterrena, Dios vino a salvar, siempre manda a salvarnos a los hijos. Entonces explicaban los maestros que Changó nació de un hogar negro, una negrita y un negrito, pero con un altísimo nivel de biparencia o transparencia en su vida, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de sentir. Tu conciencia era clara y por eso Dios pudo utilizar esos instruciertos adecuados como cristales para que permitieran el paso de la luz, ¿comprende? De la luz, por eso se llaman hijos de la luz, porque esos padres eran los más cristalinos que había en esa raza. No habían más, o sea, no habían mejores que ellos, fueron los mejorcitos. Una genética más casta se llama más Tao, o sea, más equilibrada, más armónica. ¿Qué hizo Changó? Changó, explicaba el maestro, y las diferentes teogonías nos han enseñado que Changó, llamado el Cristo Negro, se altargó de preparar la raza negra para sacarnos de tanta maldad, hombre, en que estábamos. Mire, para que su merced sepan, y a seguir de hoy se les quite o se nos quite de una vez por todas, todos los dinosaurios de la época prehistórica somos nosotros mismos la raza negra.
solo que no era como lo pinta Hollywood, que esas bestias o esos reptiles eran animales inconscientes, brutos, que tragaban carne así como hoy en día se imagina un cocodrilo. No, señores, no seamos mentirosos y blasfemos, hombre. Esos dinosaurios éramos los luzbeles, los rebeldes, y esa fue la forma que asumimos cuando nos rebelamos contra Dios. Se llaman dragones negros, y así lo dice la Biblia. Miguel y sus ángeles lidiaron contra el dragón negro y fue lanzado de los cielos, o sea, de los soles de la luz, y fue lanzado a los soles negros, o sea, los soles opacos, donde ya empieza a haber falta de claridad. Esos dragones negros se llaman la ciencia del mal. ¿Qué es la ciencia del mal? La ciencia del desequilibrio. ¿Qué es la ciencia del desequilibrio? La ciencia de la destrucción. ¿Qué es la ciencia de la destrucción? La ciencia de la belicosidad, donde el dolor, el sufrimiento, la amargura no importan, empiezan a ser parte de la existencia o porción de la existencia. Entonces Changó, el Altísimo, mandó y eligió una pareja en África que eran los más puros que habían en esa época, y allí fue concebido Changó, el Cristo Negro. ¿Qué hizo este Cristo Negro? Este Cristo Negro, óigase bien, tuvo que nacer en medio de toda la maldad que su merced se pueda imaginar que traíamos nosotros de los cielos. ¿Cómo le parece? Y allí, de raza en raza, esos lagartos cósmicos, reptiles cósmicos, oscuros, porque hay reptiles cósmicos claros, también fueron hechos claros para que vinieran a ayudar a los oscuros o ayudarnos a los oscuros. Y esos reptiles claros, uno de ellos que asumió cuerpo físico luzbélico se llamó Samas, la serpiente antigua. Pero no era una serpiente así como las que se conocen hoy, no señor. Era una serpiente dragón, o sea, volaban. Pero volaban en la luz. ¿Y por qué fueron hechos así con esa configuración reptilia? Para poder estar entre nosotros. Imagínense donde aparezca una imagen elohínica perfecta en medio de los dinosaurios. ¿Cómo podíamos convivir? Si era una especie diferente, es como en medio de un poco de zorras, un pollito, ¿cómo la ven? Un pollito. O un pimpollo, una florecita hermosa. Entonces la mascan de un solo. En cambio, si viene en la misma naturaleza, pero con una cromatología, un nivel algo diferente, pero mejor, hay más nivel de adaptación y empiezan a cruzarse. ¿Cómo es? Se empieza a cruzar el blanco con el negro y los niños que nacen de ese negro nacen grisecitos. Oiga bien, porque se cruzó el blanco con negro, nacen grisecitos. Y entre más blanco sea la influencia en el negro, más claro es el gris, o sea, más claro, óigase, más claro, o sea, más claridad, más permite que la conciencia esté ahí y pase para otros, o sea, no es egoísta. El egoísmo es el cristal opaco, oscurecido, que no permite que la luz pase al otro lado. La detiene. Lo mismo que pasa cuando un ojo tiene catarata, no permite el paso de la luz y la persona no ve bien. Pero cuando ese ojo recupera, oigan bien, la curvatura, el cristalino, el lente recupera la curvatura, la conjuntiva, recupera el tono, la permeabilidad, la refacción, la lubricación, etcétera. Entonces ese lente recibe más luz y emite más luz. Óigase bien, no solo recibe el lente visual luz de afuera, la recibe de adentro también. Se llama la luz interior, la de la conciencia. Por eso hay personas que entienden más fácil la doctrina sin tanta explicación. En cambio, hay una cantidad de personas que ni siquiera a cañonazos entienden
¿Por qué? Porque la poca luz que tienen adentro está obstruida por un lente oscuro que se llama el cristalino. Y ahí entramos a hablar ya del alimento que más tiene el semen. Son los 3 paquetes nutricionales que hablamos para que un cristalino sea saludable: proteínas, azúcares y lípidos o grasas limpias, puras, castas. Y esto tiene que pasar por 7 refinerías. Cuando esos 3 paquetes de energía pasan por esas 7 refinerías, que son las 7 glándulas de secreción endocrinas, o sea que las hormonas también reencarnan. La testosterona que se produce en las gónadas tiene que reencarnar en un tercer nivel, después en insulina, después tiene que reencarnar en timosina, después tiene que reencarnar en tirosina, después tiene que reencarnar en las hormonas pituitarias, después tiene que reencarnar en las hormonas pineales como la serotonina. Es una reencarnación de las hormonas. La gente cree que los elementos que reencarnan en esas hormonas son los mismos. No son los mismos, aunque la base sí. La energía tuvo que ser mutada a otras frecuencias para poder nacer en esas hormonas específicas, en esas glándulas. Por eso los maestros nos tienen luchando, porque por amor a Dios entendamos la mutacel. Hay cantidad de nosotros que nunca nos habíamos preocupado por investigar qué es la mutacel real. La gente tiene la mutacel, o teníamos la mutacel, como un evento imaginario. No, señores, es un elemento o una acción viterial, es una acción energética, emocional, mental, voluntad y verbo, palabra, de la conciencia, la imaginación, de la sacridad, santidad o la máxima espiritualidad. Son reencarnaciones de los elementos en cada una de esas glándulas, y allí se derivan los 7 chakras, que son las 7 refinerías, son 7 pruebas. Pero por favor, investiguen para que comprendamos esto mejor y haya una claridad en sus mercedes. Investiguen cómo hace el organismo humano para convertir una almendra que nos masticamos en la boca, convertirla en energía que pueda llegar hasta la médula ósea. ¿Cómo hace el cuerpo? Cuando una criatura empieza a investigar o empezamos a investigar y a entender ese procedimiento, vamos a entender que la mutacel interna o energética es sencilla, no es cosa de otro mundo. Hace unos días, en un grupo que estamos formando por Ecuador, cuando digo formando es que estamos ayudando a educar en el Tao, se hablaba de la importancia de que por favor estudiáramos la ley de ósmosis, la ley de principio de difusión, principio de transporte activo. Y les cuento una cosa, fueron muy pocos los que se dedicaron a investigar, porque es que cuando un discípulo está preparado, el maestro llega. Cuando un discípulo no estamos preparados, así el maestro nos dé miles y millones de doctrinas, la persona va a quedar en lente opaco, no permite que esa luz del maestro le ingrese. ¿Y qué es el lente opaco? Que nosotros nos falta la 11ª sal. ¿Qué es la 11ª sal? La 11ª sal, que se llama sílice o silícea, como queramos llamarle, representa, óigase bien, la transformación interior, el vellocino de oro, el Cristo interno, la transformación del dragón negro en dragón blanco. Eso hizo Changó. Nos introdujo, óigase bien, nos introdujo a los negros, que éramos todos los que aquí estamos en la sala, todos los seres humanos que poblamos la esfera, y nos empezó a enseñar, óigase bien, estando en la absoluta maldad, nos empezó a enseñar una maldad menos mala. ¿Cómo le parece? Eso es el bien. Ese es el bien. Enseñar una maldad menos mala para ir ascendiéndonos. Y después una maldad menos mala que la anterior para ir ascendiéndonos. Vamos a poner un ejemplo. Mira, hay un homosexual. Un homosexual que es una degeneración, la degeneración más extrema de la sexualidad es la homosexualidad, la peor.
Entonces, para sacar a un homosexual de ese síndrome o de esa degeneración, de esa perversión, de esa psicopatología, eso es una psicopatología, o sea, es una enfermedad psíquica, o sea, del alma, o sea, opaca el alma. La persona no permite el paso de la conciencia, la viola demasiado tanto que llega a querer, se convenció de que siendo un varón, dice que es una mujer. Oiga, qué mentira tan grande. Y quiere convencer a otros de que sí, que es una mujer, no sea mentiroso. Está tratando de falsear, imitar a una mujer, pero usted no es ni un tercer género, ni un primer género, ni un segundo género. Es una degeneración, eso sí, de género. Seamos honestos. Para poder sacar un homosexual de ese nivel, oígase bien, ese hombre debe recurrir a un laboratorio que se llama fémino. Lo que más saca un homosexual de esa cárcel tan inmunda es que una dama, óigase bien, se atreva, le ayude a que ese varón haga polo a tierra con el laboratorio más transformador de la maldad que se llama la dama. O sea, tenemos que recurrir al andrógino. Pero ¿cómo va un otro hombre, otro varón, poniendo la cloaca? Óigase bien, la cloaca, qué porquería, hombre, el ano, uy, no, el recto, el popó. Dice que como materia prima de transformación y de exaltación del amor. Oiga, no violemos la conciencia tan horrible, solo avalar un homosexual es decir, no, ellos tienen derecho a comer popó, ellos tienen derecho a batir estiércol, ellos tienen derecho a degenerarse en más. Por favor, por caridad, ayudémoslos, hombre. Una dama que haga fornicar a un homosexual, oígase bien, fornicar inclusive a un homosexual, lo empieza a sacar de esa esfera de homosexualidad y lo empieza a ubicar en una esfera donde ya empieza a gustarle el equilibrio, aunque degenerado, porque la prostitución no es lo mejor, pero es mejor un prostituto que un homosexual. ¿O qué dicen sus mercedes? Es más fácil salvar a un prostituto, a un adúltero, que a un homosexual. Entonces Chango vino a eso, a sacar a alguien que estaba o que estábamos en lo más malo, a elevarnos a un nivel de maldad diferente, o sea, inferior, para acercarnos más a la luz. Eso significa quitar la opacidad del lente y permitir que atraviese la conciencia, o sea, la voz de Dios en nosotros, en esa persona que estaba víctima de la maldad como éramos nosotros en la raza negra. Por eso vinieron los maestros a sacarnos de la maldad, porque la gente cree, ¿por qué el maestro está haciendo perdón de homosexualidad? La gente dice, pero yo nunca he practicado eso. Si supiera la cantidad de eventos de la vida diaria que aumentan la homosexualidad, que la conectan, que la desarrollan en las personas, así sean damas o varones, de verdad nos pondríamos a llorar. Porque la raza humana practicó la homosexualidad en la raza negra. Todos nosotros tenemos esa genética pervertida, todos, absolutamente todos. Pero en este retorno, gratísimas al cielo, no se ha activado esa, bueno, al más en algunos de nosotros no se ha activado esa genética. Pero hay cantidad de gente que la trae latente activa y no sabe. Y por eso los maestros vinieron a despertarnos la conciencia. Ojo a esto. Changó trajo esta doctrina. El hombre que se una sexualmente a una dama, pero la tome por detrás, como lo hace el perro con la perra, activa la genética homosexual que tiene de siglos pasados. Ah, pero ¿qué tiene raro si es con una dama? Sí, pero por detrás no activa la polaridad femenina, activa la varonil. Óigase bien. Y no es por ahí. La dama debe estar, el hombre se debe unir con la Eva por adelante, para que se vean frente a frente y no tengan que ocultarse en nada. Por detrás ella no tiene derecho a mirar quién es el que la está penetrando, quién es el que está uniéndose a ella. ¿Qué pasa? Una unión biparente es así, uno frente al otro, que uno pueda mirar. Cuando era niño, oí un concepto que quizás puede ilustrar esto que estamos hablando. Le preguntaron a una muchacha que era prima mía,
prima hermana, o sea, hija de una tía. ¿Qué es un beso, prima? Contestaron varias cosas, pero se acomoda o se puede adaptar al tema que estamos hablando. Porque acomodo nada de acomodos. Precisamente los modos son ahí escondidos. Entonces le preguntaron qué es el beso y dijo la prima, el beso es una acción que se da con los ojos cerrados para no ver al idiota horrible que está al frente. Así dijo ella. Así suene raro y feo, pero así dijo ella. O sea, lo daba con los ojos cerrados para no tener conciencia de la horripilancia del que estaba enfrente. Oiga, eso nos pasó en esa época. Cerramos los ojos, que es lo que hace casi toda la gente que no sabe las técnicas de la castidad. Cerrar los ojos para hacer el acto sexual. Para que la oscuridad sea la que prime en ella o en él. Como usted lo ha dicho alguna vez así, con los ojitos cerraditos, ¿sí? Dime. Por eso, la luz, que es el Cristo, el Logos significa el principio de la lógica. ¿Y qué es la lógica? La transparencia, la claridad, la objetividad de las cosas. Claro, yo también soy un simple estudiante, ahí vamos, esforzándonos por ser menos corrompidos. La cosa no es fácil, pero ahí vamos. Vamos para adelante porque estamos fortalecidos por los Cristos cósmicos. Nunca han dejado de venir Cristos cósmicos, o sea, hijos de Dios. Sería un egoísmo que el mismo Dios mandara solo un hijo y hasta pronto defiende como pueda manada de dinosaurios horribles. No, señor. El Padre nos quiere, el hijo puede nacer feo, pero el papá lo quiere, ¿sí o no? Hay niños que nacen con síndrome Down, con labio leporino, con ojos cruzados, o sea, con malformaciones hasta visuales. A veces nacen con la orejita mocha, a veces con 4 dedos, y pregúntele al papá y la mamá si lo quieren. Claro que lo quieren. Sienten estupor, sienten que se le crispan sus nervios de ver lo que están viendo como un monstruo, como un engendro, pero lo quiere porque es la mamá y el papá. Oiga, si un humano tiene esas fibras o tenemos esas fibras, hombre, cuánto más el supremo perfecto de todas las cosas. Así seamos feos y horribles porque de la violación de las leyes que hemos cometido nos hemos vuelto monstruosos, pero aún así dicen, ese mostrico lo va a ayudar, vamos allá a la GEA a ayudar a los mostricos. Si su merced se mira un espejo, su merced, uno se cree bonito, ¿cierto? Pero uy, uno es un mico calvo. Si su merced viera un Elohim, la perfección de un Elohim, nosotros los seres humanos tenemos algo de genes elohímicos en la forma externa, algo, y por eso vienen monstruos cósmicos de otros planetas a tratar de hacer híbridos para ellos copiar algo de la imagen nuestra, porque nosotros tenemos más imagen de Elohim, y los maestros vinieron a desarrollarnos más la semejanza, que significa el semen de la castidad, el semen limpio. Esa es la semejanza, o sea, la sabiduría de Dios limpia, biparente, crística, es la semejanza que debemos encarnar. ¿Y cómo se encarna? Practicando la doctrina taoísta, que es la doctrina de la claridad. Pero es que no entiendo. Por eso, porque toca limpiar los elementos que nos dan la capacidad de entender. O sea, la glucosa, la energía glucosa más limpia, las proteínas más limpias, los lípidos o grasas más limpias, y procesarlos en las 7 refinerías para que arriba tengan el hidrógeno potencial de las 12 sales en la nota musical Si. Entiéndase, por favor, qué significa hidrógeno sexual Si12. La mutacel de las 12 sales, o la potencialización o potencialización del hidrógeno. Voy a poner una labor a sus mercedes, por favor, estudien los canales iónicos. Yo creo que cuando una criatura estudia los canales iónicos, va a entender más fácil qué es la mutacel de los conductos de ascenso y de descenso de la energía dentro de la médula, no del miembro viril, no, en la columna. Hay unos de ascenso que se llaman Ida y Pingalá,
otros de descenso por otro canal diferente a la médula central. Es el susumna y se llama, óigase bien, así, susumna. Y luego existe otro canal que se llama citrinio, nadi chitra. Nadie es canal, conducto. Estudiamos los canales iónicos y verá que vamos a entender más la mutacel, pero por favor, investiguemos más, investiguemos. Investiguen qué es la ósmosis, qué es la ley de difusión, la de transporte activo, para que podamos entender y podamos hacer más clara la mutacel, no que se vuelva es que una ciencia imaginaria, no señores, eso es aquí y ahora, solo que esa aceleración de energía y la ciencia actual hasta ahora está mordiendo con la física cuántica algo de lo que es el transporte de la energía convertida en luz, o sea, en conciencia. Albert Einstein ya lo dijo, estimados hermanos, energía es igual a masa, o sea, materia, cuerpo de una persona, por la velocidad de la luz que tenga. ¿Qué es eso? La capacidad que tengamos de entender o de ver las cosas, de tener una imagen más acelerada. La luz, que según se decía, es 300.000 kilómetros por segundo su velocidad. Por ahí pasa la cosa. Cuando se triplica esta velocidad de la luz 3 veces, nosotros nos teletransportamos, viajamos más allá de la materia, vamos a los soles más densos y a los más sutiles, a los cuales el mundo llamamos cielos. Para esto hay que estudiar un poquito por qué hay Cristos diferentes que vienen a enseñarnos. La doctrina taoísta, le digo una cosa con franqueza, el que la tome así tal cual nos la enseñan y no la escudriñe, ahí nace el dragón. El Cristo es el dragón. ¿Y qué es el dragón? El que draga y que escudriña la ciencia del bien y aún la ciencia del mal para no ser víctima de la ciencia del mal y que podamos encarnar la ciencia del bien, hombre. Ese es el Cristo, la ciencia, la sabiduría. ¿Y dónde se concentra la mayor cantidad de sabiduría en una criatura? Pues en las semillas, espermas y óvulos, ahí, o neguémoslo. Ahí está el ADN más organizado, por ahí venimos nosotros. Ya está completo el paquete. Claro, existen clones, pero ¿de dónde lo sacan? Tienen que traer estructuras para en el útero generar la vida, porque sin útero no generan clones. ¿Y de dónde salen los espermas y los óvulos? Pues ahí, de la cámara de la mamá y de la cámara del papá. Ese es el tálamo del varón y la cámara de la novia. Ese es el secreto del yin y el yang. Es el secreto del cóncavo y convexo. Es el secreto del varón y la hembra, del padre y la madre, para que nazca el hijo, que es la sabiduría. Por eso los que mutemos y mutamos la energía sexual, la sabiduría empieza a acrecentarse en nosotros. Pero menestemos limpiar el cristal, porque qué peligro tener sabiduría sin cristal limpio, porque se emplea para el mal y se le hace daño a la gentecita, hombre. Por eso uno ve esoteristas que tienen 15 y 20 años, que descubren algunas técnicas de la castidad o de la retención del semen y se dedican a burlarse de las niñas o de los muchachos. O sea, se pervierten más, hacen más opaco el cristal y la oscuridad los recibe. O sea, se vuelven más afines a la luz oscura y a la luz clara del Cristo. No, y la rechazan y le parece algo difícil, fanatismo exagerado, duro. Pero la maldad, uy, tan chévere, la verdadera libertad. Uy, el equilibrio verdadero, hacer el mal de vez en cuando. Ay, eso ya lo hemos oído mucho tiempo, usted lo sabe. Entonces vino Changó a eso, entre los negros, nos puso una música. Nosotros teníamos una música tan infernal, oigan bien, la raza negra, tan infernal. Y vino Changó a ponernos una música infernal, pero de menos densidad, o sea, menos infernal. Y después de una alimentación de matar y comer del muerto, entonces ya que sea la carne menos podrida, porque antiguamente se comía como los gallinazos, la raza lupélica éramos así, o sea, carnívoros mortales, putrefactos, así como se ven en las películas que por ahí de vez en cuando aparecen unos pedazos mostrando que un dinosaurio se comía una persona o otro animal.
Déjenme decirles que ellos disfrutaban de la carne putrefacta, se comían las carnes más putrefactas, o sea, en descomposición. Para ellos comer cadáveres eran tumbas de muertos para poder conectarse con la luz, porque Satán decía, corrijo, con la oscuridad, porque Satán decía que la oscuridad era el verdadero cielo. O sea que entre más maldad hagamos es el verdadero cielo. Ya todavía la gente dice que entre más maldad haga es la verdadera libertad. Pero las consecuencias que se recogen con la violación de las leyes no es la verdadera libertad, porque la persona queda presa en los vicios, presa, o sea, es una cárcel diferente. Óyase bien, más sometedora, que no permite la felicidad, sino al contrario, la maldad efervescente con el dolor en su máxima expresión. Por eso, Changó, el Cristo negro, vino a hacer el bien. La gente le tiene miedo a Changó. Hay un cantar por ahí que dice que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, señores. Ese cantar es una alabanza sagrada, pero el que no conoce las tinieblas ni la luz, ay, no, eso es puro negrero y no, para que eso cambie. Y no sabe que están bendiciendo, no sabe. Por eso el que no sabe el bien lo trata como mal y al mal dice que es bueno. Una persona en música rock, en reggaetón o en pop, diciendo que alabo a Jesucristo es una forma de hacer el mal con alguna cosita de bien, pero están pervirtiendo lo bueno en malo. Por eso la mayoría de los grupos literalistas evangélicos son invocadores musicales de Satán y dicen que es que están hablándole a Cristo. ¿Cómo se le ocurre, hombre? ¿Cómo se le ocurre, hombre? Están invocando a Satán. Es como invitar a Jesucristo. Óigase bien, invitar a Jesucristo para que baje al estiércol. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? Él no merece eso. Por eso, quien no conoce el bien, el mal le parece la victoria, la gloria. Entonces hoy los invito a que descubran en uno de los Cristos que se llamó Changó y que la Iglesia romana ha quitado los textos sagrados de la raza negra donde se enseñó a hacer el bien, porque consideran que los negros tienen que ser esclavos. Y por eso, su merced mira, la mayoría de los reyes que han esclavizado la tierra dicen que tienen que tener esclavos y la mayoría esclavizaron a los negros. O sea, la persona que no limpia su espejo interior o no limpiemos el espejo interior, vamos a ser esclavos fáciles de otras instituciones, de otras corrientes, como pasa ahorita, que la hipnosis, que la regresión, que ahora sí desperté, y ya empiezan a tragar, a comer carne, a tomar gaseosa y dicen, ahora sí soy libre. ¿Qué es eso? Se oscurecieron, pero se consideran claros porque violan las leyes y consideran que ahora sí son libres porque se burlan de la conciencia crística. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habremos ahora algo más. Uy, no, ya el tiempo no nos da hoy. Ya tocaría Managda, Dios mediante. Vamos a dejar la conferencia de hoy sobre los Cristos, en el Cristo rojo, corrijo, en el Cristo negro, Changó. Managda, continuamos para que hablemos del Cristo amarillo, o sea, del Cristo de la raza amarilla, Fuji, uno de ellos, para que podamos identificar que Dios jamás ha cometido el delito que muchos mortales cometíamos de decir que solo Cristo, el que nació en Galilea, el que nació allá en Israel, es el unigénito del Altísimo. Hombre, no seamos tan cortos de visión, hombre. Dios en todos los continentes ha traído salvadores, porque Dios no es estéril para solo tener un hijo. No seamos blasfemos.
O sea que un simple humano puede tener muchos hijos y Dios solo un unigénito llamado Cristo. No, señores, hay millones de hijos de la luz, millones de millones de millones de millones. Muchos de los hijos de la oscuridad son hijos del Altísimo, somos hijos del Altísimo, buscando cambiar ese cristal tan opaco llamado el ego, que nos volvió ciegos, ciegos, ciegos. A eso vinieron los maestros Kelly Zeus y Samael, a darnos la luz, la sabiduría, para que escudriñando podamos ser libres. Benditos sean, estimados hermanos, paz y luz, paz inverencial. Bueno, maestro, gratísimas a vuestra merced por este importante diálogo. Maestro, pues como vamos a tener la continuación aquí de la siguiente conferencia, maestro, pues hay mucho espacio para que podamos seguir hablando de este tema, si así lo desea, claro, maestro. Entonces no hay exige si su merced se extiende un poco más. Gratísimas. No, mijita, es que no es por el tiempo de sus mercedes allá, es por el tiempo mío, porque tengo compromisos aquí en el hogar, compromisos con otros pacientes o impacientes. Entonces, hasta aquí hoy vamos a licenciar. De pronto, si algunas personas de las que están ahí quieren sentir o decir lo que sintieron, o algún concepto, alguna conclusión del tema, o quizás algunas preguntas que podamos oír, y así pasaremos a lo que corresponde, porque solo puedo ayudarles hasta las 6:30, gratísimas. Bueno, maestro, gratísimas a vuestra merced. Hay unas preguntas, maestro. Sí, hay unas preguntas. Bueno, voy a hacer lectura. Y bueno, la primera pregunta es del venerable maestro Marrala. Él dice, ¿es verdad que Cristo significa Mesías, que a su vez es enviado? De ser así, ¿en qué idioma o lengua? Esa es la pregunta, maestro. Venerable maestro. No se le oye si nos está hablando en este concierto, maestro. Tiene el fono en silencio. Sí, mija, aquí tenía el fono cerrado y hablando aquí, no hablándole al aire. Bueno, sí, el Mesías, el Cristo es el Mesías, el ungido, el unigénito, el Salvador. Eso significa el Cristo. Si nosotros no tenemos luz o sabiduría, estamos perdidos. Pero la sabiduría del bien, porque la del mal estamos saturados, y aún así hay muchísima sabiduría del mal que se confunde como buena. Por eso, cuando Jesús Cristo nació entre los mayas y se llamó Quetzalcóatl, le llamaban la serpiente emplumada, o sea, la sabiduría que volaba. Eso significa serpiente emplumada, la mezcla del águila, que es la reina de las aves, con la serpiente, que es la astucia. Por eso el Cristo lo dijo, sea astutos como serpiente y mansos como paloma. El Cristo, los Cristos han venido en diferentes épocas y en diferentes razas, en diferentes antropogénesis, lo que el mundo llama culturas. Dios no va a ser miope, hombre, nunca ha sido miope. Para que no apareció solo en el continente asiático, en el cercano oriente, allá en Israel, se llamó Jesús, y no hay derecho a que aparezca otro Cristo, porque entonces es un anticristo y es un mentiroso. Oiga, ¿qué le pasa a su merced? ¿Por qué es tan ateo, hombre? ¿Qué piensa así? ¿Cómo decir? El vecino que es ladrón puede tener 7 hijos, pero el Altísimo solo uno, porque no, los otros son mentira y son malos. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entonces, ¿de dónde es? ¿Qué son los ángeles? ¿Qué son los serafines? ¿Qué son los querubines? ¿Qué son las potestades? ¿Qué son los tronos? ¿Qué son los principados? ¿Qué son las dominaciones? Hijos del Altísimo. Lo que pasa es que el catolicismo que nos metieron en la cabeza ha cerrado la conciencia, ha opacado la verdadera conciencia, para que entendamos que Dios es multitud, Dios es infinitamente fértil,
para que Satán llegue a tratar de convencernos de que no, ese solo puede tener un hijo y no más. ¿Y usted, Satán, qué? Que muchos. Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuántos hijos de la oscuridad hay? Muchísimos. Y entonces Dios no tiene derecho a tener sino uno. Oiga, espere, ¿qué le pasa? Ese egoísmo es el que ha hecho que personas que quizás están en un grupo blasfemen contra Dios diciendo, uy, por ejemplo, su merced le pregunta a una persona que medio chapalea por ahí la Biblia y le dice, oiga, su merced, ¿qué opina del Lao Tse? Satánico. ¿Y qué opina de Krishna? Satánico, eso es satánico. ¿Y qué opina su merced del Buda? Satánico. Oiga, qué blasfatuas por no conocerla, no tener conciencia, un cristalino claro y despejado. Todo lo ven oscuro. ¿Por qué? Porque adentro de nosotros o de esas personas es que está la oscuridad y por eso todo lo vemos oscuro, porque tenemos el propio lente oscuro. Hasta ahí la contesta. Adelante, maestro. Bueno, maestro, gratísimas a vuestra merced por la contesta a esta pregunta. Y bueno, maestro, hay otras preguntas aquí que nos hace el venerable Juan Guillermo. Él nos dice, excelente día, venerables seres. Un gusto saludarlos. Licencia, maestro. ¿Yeshua tuvo posa? ¿Quién fue? Esa es la pregunta, maestro. Hasua, que es Haseus, es lo mismo, Haseus o Hakelium Zeus. En esa época, claro que tuvo posa, porque un maestro no puede enseñar solo con la teoría, en la práctica. Era egipcia. Estuvo practicando las sagradas técnicas de la alquimia o de la castidad para poder despertar en él los juegos sagrados a un nivel más elevado desde el punto de vista humano y poder ser ejemplo vivo de la verdad y no teoría. Los Cristos que han sido solteros o que han venido a la esfera como solteros son andróginos encarnados, o sea, no menester posa porque internamente ya están androginados o androgenizados, tienen el poder de la creación en sus propias humanidades, como le pasó al profeta Elías, como le pasó al profeta Daniel y a otros que aparecieron solos y la gente han creído que eran solterones perdidos. No, señores, alquimistas perfectos con un nivel de avance mucho más elevado que el de nosotros como seres humanos. Por eso hay que tener mucho cuidado con los conceptos, eso que leyeron de los libros apócrifos, tengan mucho cuidado, que no, que el niño mató a otro niño y que no quería resucitarlo, fue que la mamá le dijo, hágale pues, resucítelo, muérgano. No, hombre, no seamos así tan malos, hombre. Esos libros apócrifos significan libros simbólicos, que para el que tenga entendimiento entienda. Si no, mañana van a acusar, bueno, ya lo están haciendo, pero los seres humanos buscamos devaluar, minimizar, ensuciar, enturbiar la castidad o la pureza de los grandes mesías. Tenga mucho cuidado porque eso nos puede hacer perder muchísimo el trato que hemos hecho por la lengua viperina, bífida o serpentina oscura o de la sabiduría del mal que a veces tenemos por repetir lo que otros dijeron sin poner en el cristalino de la conciencia verdadera esas frases. Hombre, ¿cómo van a decir que Cristo era un asesino y que mató a un chinito y después lo resucitó para empatar ahí, que no quedara mal? No, hombre, cuidado. Por eso es que la gente a veces se enferma o nos enfermamos, porque con las palabras blasfatuamos o blasfemamos de los mesías que vinieron con su amor a salvarnos. Hombre, tengamos cuidado. Entonces, claro que tuvo posa y se cristificó. Pero eso de que tuvo hijos, tengan cuidado con eso. Porque los hijos de un Mesías no son carnales como los seres humanos piensan. Muchos hijos espirituales tienen. Jesús Cristo, por ejemplo, adoptó un hijo, se llamaba Juan, que fue uno de los 12 apóstoles. Pero él no era hijo carnal de Jesús, cuidado. Era un niño que puede haber quedado huérfano
Jesús Cristo lo adoptó y era el niño, un niño chiquito, tenía 12 añitos cuando lo crucificaron. Por eso él le llamaba a su discípulo amado. Pero los homosexuales que dicen, no, es que Cristo tenía su amado, nosotros también tenemos novio. Oiga, ¿qué es eso? Una blasfatua, hombre. Y por eso han justificado los curas que pueden tener un homosexual de novio, dice que porque es el secreto impublicable. Oiga, Satán sí es terrible. Por eso debemos abrir los ojos, tener conciencia clara para no caer en esas bajezas que encarman, y el trato de 1 año, de 2 años, de 3 heliocrones, 4, se puede traer al piso ahí en un instante por pronunciar palabras que van en contra del respeto de Dios en la persona de los enviados de Dios, profetas del Altísimo, profetas vivientes. Oiga, Marrala, si está ahí, vamos a preguntarle a Marrala, que él dijo que él conocía el nombre de la esposa de Jesús, que la lea. ¿Cuál es? Maestro, no, mire, a mí me dijeron el Simbre, pero sinceramente no lo recuerdo en este instante. No lo recuerdo. Sí me lo dijeron, ¿No pero era no. algo parecido a Jacifet? Esa terminacel sí me suena. Sí, señor. Pues sí le suena, dice. Sí, sí, sí. Bueno, el Cristo tuvo esposa en Egipto, pero eso de que tuvo 2 esposas, tengan cuidado, cuidado, porque estaríamos blasfatuando, cometiendo el mismo delito, ojo. Lo mismo están diciendo el padre Kelly, un montón de blasfatos. Cuídense, o cuidémonos. Maestro, ¿me permite? Sí, señor. Sí, claro. Entonces, para tener claridad en eso y como lo acaba de decir, para no ir a cometer nuevamente el error. Entonces, para claridad, su merced nos está diciendo que el Cristo sí tuvo una esposa, ¿cierto? Así es, una esposa. Y para claridad también, entonces, su merced nos está diciendo que no tuvo hijos físicos. No tuvo hijos físicos, tuvo hijos espirituales por toda la esfera. Porque hasta acá, en la zona de Cunditao, Colombia, vino y dejó muchas semillas, muchos hijos espirituales. Por ejemplo, su merced, Masrala, a su merced lo tengo ahí en la lista de mis hijos espirituales. Oiga, toca heredar a Masrala, hombre. Sí, Oiga, señor. Marrala, que mañana no vayan a decir, pero es que ese Arcolanda era pero dañado porque tuvo un hijo por allá en Bello, otros en Guarne. No es nada raro que digan eso. Uy, tuvo por allá en Bello y que 3 hijos, o 4 o 5. Oiga, ¿cuántos de allá de Bello salieron de allá de la fuente de Guarne allá en Antioquia? Me parece que se acuerda más. No, yo la verdad no sé cuántos maestros, pero su merced tuvo una descendencia larga, que no vayan a decir que tuvo muchas mujeres. Es que eso es lo que pasa, que cuando se habla de hijos dicen, no, es que ese era dañado, sí, hasta los mismos discípulos dicen que tenían muchos, pero muchos hijos y no, pero no hablan de las esposas, las escondía el hombre, era en secreto, mejor dicho, tenía sus concubinas y sus mozas, casi la lengua oscura. Oiga, Marrala, sí sabía que la maestra de Umbarjasha es hija también de allá de Bello. Claro, Es la mamá de sus mercedes. sí, señor. Entonces yo quedaría como de abuelo, ¿cierto? Sí, señor. Claro que para ser claros y concisos, la persona que nos llevó a conocer a don Barjasia y por ahí derecho a su merced fue Fran. Luque. Ah, Fred, Luque. que Ah, vea. no sabemos dónde está. Y Bueno, tiene que ir a rescatar a su papá, hombre. pues claro, pues por alguna cosa estuvimos averiguando con Upiday, pero no sabemos dónde está. Luque y Hackett, que era la esposa de él. Sí, hombre, sí, me acuerdo que tenía
un almacén de San Andresito donde vendían ropa, ¿cierto? Es correcto, así es. Oiga, por internet ahorita se encuentra, busquen por el nombre, que es fácil encontrar en las redes, por el nombre es más fácil. Maestro, y si me permite, le digo algo, pues una inferencia ahí, Adelante. para que la gente oiga, pues lo que esto puede de pronto dejar alguna enseñanza. El maestro Luque fue el primer maestro que tuvo Bello y la maestra Hackett, que fue la Poza. Fueron los primeros maestros de Bello. Ellos fueron pues pozos y tenían una hija. La Poza era testigo de Jehová. Entonces a ella cuando le dieron el simbre de Hackett, ella no le gustó, porque ella no se llamaba así y bueno, empezó a tener problemas con el maestro Luckett. Llegaron a un punto donde desafortunadamente se separaron, ¿sí? Y lo triste es que estuvimos en la casa de ella incluso en conferencias. Y lo triste es que ella después, renegando de este taoísmo a favor de sus testigos de Jehová, después fue a buscar al maestro Upiday a rogarle que por favor convenciera a Luckett que volviera a ser taoísta. Hasta ahí, maestro. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues maestro, por eso le estoy contando las diferencias que tuvieron, porque ella aferrada a sus creencias de testigo de Jehová, más quién sabe qué otras cosas en su cabeza, hicieron que el matrimonio, digámoslo así, pues se dañara y se separaron. Es que por eso, vea, venerable maestro o venerable ser más falsa, por eso es que menestemos morir a la maldad, o sea, mutar la maldad en bondad, limpiar el espejo interno, el lente. Porque si no se ve con claridad las cosas, la gente invierte el proceso y se va en contra. Lo mismo pasó con un señor en Guarne, que era el papá de William, un muchacho. El papá decía, yo no quiero que mi hijo sea gay, porque allá no tiene ni mujer, y yo me lo quiero llevar a un prostíbulo y no lo dejan, para que sea macho, machote, no lo dejan allá, esos puros todos son gays. Y yo quiero que tome unos tragos conmigo, porque es que los hombres tomamos, y allá no lo dejan, de prohíben tomar. No quiero que vaya a ese grupo. Y amenazó al muchacho y mejor dicho, lo reprimió hasta que el pelado estuvo hasta en el templo, fue monje y amenazó que iba a demandar con la fiscalía si el pelado se quedaba allá de monje, que porque él quería un hijo, un hombre hecho y derecho. ¿Y sabe qué pasó? El pelado tuvo que salir de allá del templo, del monasterio, a la casa de él allá en Guarni. Y después de varios años, el pelado empezó a hacer lo que el papá sí, oiga, qué peligro traer hijos al mundo. Y no tener la educación, la conciencia divina. El pelado empezó a tomar trago, muchacho, a fumar marihuana, a prostituirse. Y llegó un día, después de como 8 o 10 años, me lo encontré y tenía un montón de cicatrices en la cara, porque en medio de una traba o una drogada, por allá se accidentó en un carro y casi se mata. Y el papá por allá con la mamá buscándome una vez que fui por allá de visita, por favor, vuélvalo otra vez, por favor. ¿Pero por qué? Si cuando tuvieron la opción de que el pelado alcanzara la perfección, se opusieron grandemente. Qué terrible ser por eso, tener el lente oscuro. Porque una criatura cuando tiene el lente oscuro, entra a grupos donde su conciencia es dopada. Y ahí se siente fascinado porque le dicen que si acepta a Cristo en su cucharón o corazón ya fue salvo en el Señor, y que si comulga también o tan mal, esos grupos, inclusive en nuestra doctrina, el que piense que por tener un simbre, que por tener tiempo de la doctrina ya está salvo, bájese de esa nube, amigo. Tenemos que luchar por dentro para hacer cambios, para que nuestro cristal sea limpio, hombre. Por eso la viparencia es la ética, la buena conducta y no la corrompida forma como
Los egos quieren que vivamos, dizque porque ahora sí somos libres. Esa es la doctrina de Satán. Libertad es violar todas las leyes, menos las que él ponga. Porque él dice, robe, puede robar, aquí sí puede robar. O sea, le está imponiendo el robo. Aquí puede fornicar, está imponiendo la fornicación, es una ley. Aquí pueden adulterar, es otra ley que pone. Y la gente no nos damos cuenta que Satán con la psicología, oiga bien, contraria o montracona, convenció a los débiles a que nos volviéramos malos. Y por eso vinieron los maestros a quitarnos ese velo de los ojos, a limpiarnos el cristalino, para que volvamos a ser menos corrompidos y después seamos mejores y así podamos volver a ser el cuerpo de Cristo. Gratísima Marrala, ¿algo más quiere decir? Adelante. Sí, por último, maestro, entonces, para terminar de dar claridad a esto de la posa, entonces, el Cristo tuvo una posa, no dos. Ya vuelvo y le digo, hombre, ¿para qué lo vamos a acusar de así, hombre? Claro que tuvo una posa. Venerable maestro, Gratísimo, licencia. Venerable maestro. Adelante, mijita. Bueno, hay unas preguntas que me parecen un poco bastante interesantes. Ya, Y tranquila, 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 respire bien, que las preguntas se contestan en el orden, mija. En este momento estamos atendiendo a Masrala. licencia, maestro. Si nos vamos a desesperar a contestar todas las preguntas de una conferencia mía, no hacemos lo que debemos hacer. Tranquila, estamos contestándole a él, las preguntas de él también son muy importantes y ya continuaremos con las otras. Adelante, Marrala. no, maestro, gratísimas. En honor a la verdad, pues las cosas tienen que ser dichas y por eso ahí vamos dilucidando entonces por intermedio de esta enseñanza y las palabras que nos acaba de dar. Gratísimas, maestro. Bueno, a su merced por la pregunta, mijo. Y yo les digo, les pido el favor a todos los que están ahí. Sabemos que estos temas son bastante, digámoslo así, álgidos y derivan muchas preguntas, pero por el tiempo vamos a contestar hoy las que ya se han hecho. Yo me tengo que ir. No me presionen mucho a la maestra Ubijato a que les conteste todas las preguntas, porque ella se preocupa y me dice, maestro, ¿qué hago? Hay un montón de preguntas. Tranquila, mija, tranquila, no es culpa suya. Su merced quiere hacer lo mejor, pero nos toca ordenarnos para hacer las cosas como el que está por ahí adentro nos lo dice, mija, tranquila. Managda, vamos a volver a seguir con el tema. Esas preguntas las ubicamos de primeras para empezar a contestarlas. ¿Le parece bien? Sí, maestro, gratísimas a su merced, solo pues que había un ser que tenía la Magdu levantada. Era eso, maestro. Gratísimo. Sí, mijita, es que con todos esos temas aparecen mucha gente que quiere intervenir. Lo que pasa es que a mí me toca aquí hoy, la cocinita. El sustento le tocó a otros seres y a mí me toca la cena. Y entonces ya está tarde y por derecho y por conciencia, hablando de ética, de transparencia, me toca hacerlo aquí en la casa, porque si uno empieza por casa, devuelve un fariseo más. Bonito hablando por fuera y aquí, ¿qué? Solo tirando lengua, dando conferencias y aquí nosotros le hicimos el sustento, el intipán y su merced le tocaba el semi. ¿Qué pasó? Hasta las 8 por ahí quiere terminar para que nos trasdíe, nos trasnoche y nos dé un seno ahí ya que no nos podemos comer porque ya es muy tarde. Entonces a mí me toca, mi hijita, el Tao es eso, mi hijita, el equilibrio. Tranquila, tranquila, registre las preguntas, por favor. Tengan paciencia todos los presentes. En el día de Managda, Jehová mediante, estaremos otra vez a las 4:30 siguiendo con este tema. Bendita sea, mi hijita, por favor, alguien que haga una oración y concluimos por hoy. Adelante. Bueno, gratísimas a su merced, maestro, por estas explicaciones de este hoy, por su diálogo. Y bueno, vamos a pedirle entonces al venerable Cristian Prada, que tiene su Magdu levantada, para que nos haga el bien de elevar la oracel y poder concluir en este hoy. Gratísimas. Gratísimas, ¿me escuchan?
Sí, señor, se le oye. Ah, bueno, entonces sería en runa Peticel. Entonces, gratísimos, amado Padre, Señor Jehová, que le un cedos induceos, Padres Amael Joás Bator Beor, Madre Afrodita, familia real, gratísimas por darnos la oportunidad de que el Maestro Alcolanda haya venido a darnos de nuevo su sabiduría, que Dios lo bendiga en todo su mocierto, que también Dios bendiga a todos los seres que fueron posibles esta sacra doctrina y que Dios me los bendiga a todos por hacer un bello día. Dios me bendiga y ante todo, aún sea. Aún sea gratísimas a vuesa merced, venerable Cristian Prada, por su participación y por también estar activo en estas conferencias. Dios le bendiga en estos diálogos. Y bueno, pues damos gratísimas en este hoy a todos los seres que han hecho partícipes en este diálogo, también a la maestra Barribalcer, por dar este espacio para que podamos oír las doctrinas de los venerables maestres y a través de sus discípulos. Esperamos que Managda puedan seguir en la participación. Asimismo, no salgan de esta sala porque ahorita más adelante vamos a tener la conferencia del venerable Dragón Sisteider para que sus mercedes también se queden acá. Un tema un poco que también es muy hablado en estos conciertos y que es a continuación de este tema del venerable maestro Alcolanda, el cual se llama el drama cósmico del Crestus, entonces para que vuestras mercedes puedan seguir en continuidad ahí y no salgan de la sala. Entonces, gratísimas, esperamos que puedan oír esta conferencia. Gratitud. Y bueno, pues gratísimas, venerable maestro Alcolanda, por su diálogo en este hoy. Dios le bendiga.